¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy buen día, ¿cómo te va, Gato? Bien. Un poco sorprendido, no sé si a vos te sorprende o no, ¿no? Esto de... A ver, depende, ¿no? Porque todos sabíamos desde el comienzo que el gobierno de Cambiemos, y particularmente la estructura macrista que le da su sostén, proviene en gran medida del mundo de las empresas. Muchos de sus ministros, secretarios de Estado, directores, directamente pasaron de ocupar lugares importantes, gerenciales, en grandes compañías de distintos rubros, tanto nacionales como multinacionales, para administrar ahora la cosa pública. Y cómo no festejar una revista como Forbes, que es claramente expresión de los intereses del gran capital, de los sectores financieros, de la economía de los pocos. Cómo no festejar que uno de ellos está allí en el centro del Estado para poner al Estado a disposición de los intereses de ese capital concentrado, de sus negocios. Es una mirada, es una concepción de país. Desde hace 2 años lo público y el Estado han sido nuevamente capturados por un proyecto neoliberal, lo que significa que el Estado se pone a disposición de esos intereses. Fíjate que cómo no van a festejar y van a poner en tapa a alguien como el jefe de gabinete, cuando a lo largo de estos 2 años todas las medidas que han tomado, absolutamente todas, han sido en beneficio exclusivo de los grandes grupos económicos. Por lo tanto, descorchan champán, están contentos, ahora vienen de la reforma previsional, de la reforma tributaria, las grandes patronales cada vez van a pagar menos, se va a desfinanciar el ANSES. En fin, creo que nunca mejor elegido por parte de ellos a alguien que expresa directamente una ideología y una práctica que transforma, insisto, al Estado en un organismo absolutamente deudor y subsidiario de las grandes empresas. Digo, ¿no los sonroja este título No, para nada. vos? Es que han perdido la vergüenza también. Eso es un poco preocupante. En otros tiempos del capitalismo había ciertos velos ideológicos, ciertos cuidados, pero ya hace un tiempo largo, sobre todo desde el poder neoliberal, que el capitalismo, al gran capital le gusta mostrar su poder, lo que son, su capacidad de dominio, de tomar todas las decisiones. Se sienten triunfantes. En otro contexto de la historia de la Argentina no hubieran puesto una etapa de esa naturaleza. Sienten que esta es su época, quieren reafirmar eso. Se ha dado una confluencia, porque es cierto, Marcos Peña viene de la política, esto es así, pero a su vez pone a la política a disposición de una forma de administración y de gestión que reduce los intereses de la ciudadanía y de las grandes mayorías a casi nada para privilegiar los intereses de los ricos en nuestro país. Por lo tanto, ahí está, festejo, tapa de Forbes, fin de año con buenas noticias, aunque también, si yo fuese ellos, leería con cierta preocupación lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, ¿no? Las movilizaciones, el cacerolazo, el cierto hartazgo que se ve en la cotidianidad cuando uno habla con los vecinos, en el almacén, en la carnicería. Algo de lo que parecía blindado, sobre todo con la reforma previsional, se ha comenzado de a poco a... ¿Vos creés que se abrir, rompió, ¿no?, algo de ese idilio? Porque, a ver, pese a todo, el 22 de octubre ganó Cambiemos, pese a... Sí. ¿no? ¿Vos creés que algo se ha roto en ese idilio? Creo que sí, creo que, a ver, por supuesto que las cosas no son rápidas, que los procesos políticos, culturales, económicos tienen su camino y su tiempo, pero si uno toma justamente las elecciones de octubre, donde parecía que había hubo una fuerte legitimación de una parte importante de la sociedad hacia el gobierno nacional, y ve lo que sucedió y la imagen de estas últimas semanas, creo que el gobierno retrocedió. Imaginaban un fin de año a todo globo y se encontraron con enormes problemas, tuvieron que sacar fuerzas represivas inéditas en la historia democrática contemporánea argentina. Habría que retroceder solo al 19-20 de diciembre del 2001 para entender algo de todo esto también. Y creo que ciertos sectores que normalmente se sentían
cercanos al macrismo, incluso que lo votaron, hoy sienten que están un poco desamparados. Hay una percepción de desamparo y también hay una pequeña toma de conciencia en determinados sectores de lo que significa y a quién representa el gobierno Mauricio Macri. Y después creo que lo que también refuerza, y no es poca cosa, nunca nos olvidemos que si bien hizo una muy buena elección el macrismo en octubre, sacó cerca del 42% de los votos, un largo 57-58% de los votos no lo eligió y votó distintas alternativas, y dentro de esas alternativas votó por un lado al kirchnerismo, al peronismo, a la izquierda. Eso significa que hay una parte importante de la sociedad que mira desde la vereda opositora al gobierno y que ahora ha tenido la necesidad también de manifestarse, de salir a las calles. Yo le doy mucha importancia a los cacerolazos, sobre todo el del lunes a la noche, porque en múltiples barrios no solo de la ciudad de Buenos Aires se expresó un sector social generalmente proveniente de las clases medias, que ha sido la que más ha comprado la ilusión que nuevamente el neoliberalismo vende en la Argentina. Entonces me parece que hay que tomarlo allí como un punto, quizás lo veremos con el discurrir del tiempo, pero quizás de inflexión. Ahora, vos sabés que ayer, Ricardo, hablábamos con Andújar, ¿no? Sí. Y a propósito de una nota, no sé si la leíste el fin de semana en Página 12, bajo el título "El candidato era el proyecto", entre paréntesis, neoliberal, ¿no? Y que un poco hablaba, ¿no?, de esta frase que el kirchnerismo puso, un poco también subestimando y boicoteando a Daniel Scioli, que era realmente el candidato, y que decían, bueno, el candidato realmente estaba enfrente, y es un proyecto y un modelo fuerte neoliberal el que pensó Macri y lo lleva a la práctica ahora. No, por supuesto. Yo creo que, a mí no me cabe la menor duda que estamos viviendo uno de los procesos de mayor redefinición estructural de la vida argentina. El golpe al sistema jubilatorio, el golpe a los derechos, el golpe a un modo de distribución de la renta en Argentina a través de las rebajas patronales. Es un intento de ir incluso más allá de lo que fue el propio Martínez de Oz, y si pudiesen, más allá de lo que fue la convertibilidad de Cavallo. Acá hay un espíritu revanchista muy fuerte, hay un intento de cambiar radicalmente la matriz de la Argentina, de terminar con aquel peronismo que significó distribución, derechos sociales, civiles, para afirmar por primera vez una derecha neoliberal legitimada por los votos que reconforma la estructura socioeconómica de la Argentina. Yo creo que no van a poder, estoy convencido de eso, porque creo que no solo en la Argentina, sino que a nivel regional y a nivel global, el modelo neoliberal está atravesando serios problemas, también de legitimación y también estructurales, y que la historia siempre nos ofrece la posibilidad de salir del puro presente y mirar en perspectiva, y los ciclos también tienen sus lógicas, digamos, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que el proyecto que estaba enfrente y que mucha gente no vio y una parte de la sociedad no vio y votó contra sus propios intereses, es un proyecto como el del macrismo que, insisto, representa una idea de sociedad que deja fuera a millones y millones de argentinos y argentinas. Ricardo, ¿qué tal? David Cufré te saluda, buen día. Gustazo. Esta foto, esta tapa de Forbes con Marcos Peña como el CEO del año me hace acordar, si se quiere, como símbolo de los tiempos, aquella de María Julia en Caras, con el tapado de piel, ¿no? En un momento de esplendor del menemismo, no había tapujos. En noticias, tenés razón, perdón. En noticias no había ningún límite, y bueno, hoy parece pasar lo mismo, pero en aquel caso después se le vino en contra. Sí, ¿Puede ocurrir lo mismo ahora, no? Es muy interesante lo que decís, Javier. Hay una diferencia. Aquella fue una tapa kitsch de una revista como Noticias, donde la impudicia, aparentemente ellos creían que pagaba y podían pasar todos los límites. Esta es una tapa de Forbes de una revista que festeja y celebra los grandes negocios, a los grandes empresarios, y quiere ser en ese sentido, paradojalmente, más recatada, pero están festejando. Y yo creo que, por supuesto, se anticipan, están un poco cebados, no se dan cuenta que las sociedades democráticas en la actualidad son sociedades con cambios, utilicemos esa palabra,
quizás no lo estamos viendo, pero están aconteciendo, que tienen cierta estructura de movilidad y de fragilidad, que nada está garantizado para siempre ni por largo tiempo. Y yo diría que frente a María Julia y lo que significaba en ese momento la tapa de noticias, donde claramente eran todos exponentes y funcionales a la neoliberalización de la Argentina, ahora quizás por primera vez el sistema político estatal literalmente está siendo gobernado y administrado por los dueños del capital o sus representantes directos. Claro. Eso marca una diferencia y creo que a mucha gente eso cada día se le está haciendo más claro. Bueno, otro ejemplo impúdico por estas horas es el bono a Echeverre de 500.000 pesos, digo, tremendo, ¿no? Y claro, porque eso da bien, no lo paga el gobierno, lo paga la Sociedad Rural Argentina, pero que un ministro acepte eso o pida eso, en el momento que estamos hablando de bonos compensación de 700 pesos o 300 pesos para los jubilados, que le sacan a la asignación universal por hijo, que va a aumentar a 12 pesos el colectivo, es enrostrarte en la cara que son ricos, gobiernan para los ricos y les importa un comino todo lo demás. Absolutamente, a ver, también digo... terrible es que alguien que presidió la sociedad rural sea el ministro de Agricultura del país, porque eso significa pensar la agricultura sola y puramente desde los grupos más concentrados del capital agrario. Bueno, pero forma parte de la ideología y de ese proyecto. Claro. Bueno, por eso digo que me parece que cada vez más las cosas ya... Porque el macrismo tuvo una enorme habilidad a través de su sistema publicitario, del duranbarbismo que lo estructuró, tuvo una enorme capacidad para mostrar y no mostrar al mismo tiempo, para ofrecer un rostro aparentemente amable, una sonrisa casi zen en los momentos en que se hacían las cosas más duras, y de a poco eso que logró interpelar a una parte de la sociedad comienza a mostrar el otro rostro, el rostro verdadero, genuino, el rostro represivo, el rostro de la ineficacia absoluta para informarle a la sociedad o para tratar de averiguar qué pasó con el submarino, o lo que significó la participación tremenda de fuerzas como Gendarmería y Prefectura en la muerte y asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. El tema previsional, insisto, me parece que es un tema extremadamente delicado, porque pone en evidencia en carne propia e indisimuladamente lo que significa trabajar en detrimento de los intereses, en este caso, de uno de los sectores más frágiles y débiles de una sociedad, como son los adultos mayores, como son aquellos que reciben subsidios por discapacidad, etcétera, etcétera. Pero se muestra también la impunidad con la que siguen manejándose y la gran mentira con la que construyen sus discursos. Totalmente. En ningún momento le dijeron ni quisieron decirle a la sociedad, aunque no pudieron evitarlo, porque algunos de sus representantes siempre hablan de más, que la reforma previsional implicaba sacarle efectivamente a los jubilados. Sí. Bueno, Ricardo, siempre es un gusto escucharte y reflexionar un poco, que nos viene muy bien, ¿eh? Gracias, Felicidades. No, por favor, un abrazo grande igualmente.